¿Puede el mundo seguir pagando el precio de su próxima gran expansión? Hay días en los mercados en los que una sola cifra puede cambiarlo todo. Hoy tenemos dos. Por un lado, Nvidia está a punto de revelar cuánto dinero está generando realmente la revolución de la inteligencia artificial. Por el otro, Estados Unidos conocerá un nuevo dato de inflación que podría influir en lo que haga la Reserva Federal con las tasas de interés. Y en medio de esas dos historias aparece algo todavía más extraño. Mientras las empresas están gastando cantidades históricas para construir la próxima generación de tecnología, los gobiernos están levantando nuevas barreras comerciales, las tensiones geopolíticas amenazan rutas estratégicas, y el costo de financiar todo ese crecimiento sigue siendo una incógnita. Entonces la pregunta de hoy no es simplemente cuánto ganó Nvidia, ni siquiera es si la inflación subió o bajó. La verdadera pregunta es mucho más grande. ¿Puede la economía mundial seguir financiando esta nueva etapa de crecimiento cuando el mundo se está volviendo, al mismo tiempo, más caro, más fragmentado y más incierto? Y la respuesta podría estar escondida en lugares que, a primera vista, no tienen nada que ver entre sí. Porque lo que Nvidia está construyendo en Silicon Valley tiene una conexión inesperada con lo que está ocurriendo en Canadá. Y lo que sucede en el Estrecho de Hormuz también puede terminar afectando la misma ecuación. Empecemos por la empresa que probablemente tiene hoy los reflectores de todo Wall Street. Nvidia, el examen que va mucho más allá de una empresa. Nvidia presenta resultados este miércoles. El mercado espera alrededor de $92.180 millones en ingresos trimestrales. Una cifra que hace algunos años habría parecido imposible para una compañía de semiconductores. Pero aquí está el problema. Cuando una empresa crece tan rápido, superar las expectativas deja de ser suficiente. El mercado comienza a preguntarse algo mucho más difícil. ¿Cuánto tiempo puede durar esto? Los analistas esperan que las ventas lleguen a aproximadamente $104.200 millones en el siguiente trimestre, lo que implicaría un crecimiento anual cercano al 83%. Es decir, Nvidia no solamente necesita crecer, necesita seguir creciendo a una velocidad extraordinaria. Y detrás de ese crecimiento existe una maquinaria gigantesca. Centros de datos, chips, energía, infraestructura, capital, y clientes dispuestos a gastar miles de millones antes de saber exactamente cuánto dinero producirán con esa inversión. Ahí aparece una de las señales más interesantes. Nvidia acordó garantizar hasta $105.000 millones para el arrendamiento de un centro de datos de OpenAI. De repente, la historia deja de ser simplemente Nvidia vende chips de inteligencia artificial. La historia empieza a parecerse más a esto. Las mismas empresas que venden la infraestructura de la IA están ayudando a financiar el ecosistema que necesita comprar esa infraestructura. Y eso plantea una pregunta incómoda. ¿Qué sucede si la demanda continúa creciendo? Probablemente estamos frente al comienzo de una transformación tecnológica gigantesca. Pero ¿qué sucede si las empresas empiezan a exigir un retorno más rápido sobre todo ese capital? Ahí es donde aparece Anthropic, el número que intenta justificarlo todo. Anthropic estima que el mercado potencial de la inteligencia artificial podría superar los $30 billones. No es una cifra pequeña. Es una manera de decirle al mercado que la IA no está compitiendo por una industria. Está compitiendo potencialmente por una enorme parte de la economía. La compañía detrás de Claude proyecta alcanzar entre $190.000 y $200.000 millones de ingresos para 2028. Y si estas expectativas se materializan, las gigantescas inversiones actuales en infraestructura podrían empezar a parecer razonables. Pero existe una diferencia fundamental entre un mercado potencial y un mercado que realmente genera beneficios. Una oportunidad de $30 billones no significa que alguien vaya a capturar esos 30 billones. Y esa diferencia podría convertirse en una de las preguntas financieras más importantes de los próximos años. Porque mientras los inversionistas intentan calcular cuánto vale la IA del futuro, alguien tiene que pagar por construirla hoy. Y ahí entra el segundo gran protagonista de este día. El dinero, el PCE, el otro juez de la jornada. Estados Unidos conocerá el índice de precios de gasto en consumo personal de julio. El mercado espera un incremento mensual de 0.1% y una inflación anual de 3.6%. ¿Por qué importa tanto? Porque el PCE es la medida de inflación que la Reserva Federal observa especialmente de cerca. Y eso significa que este dato no solamente habla de los precios. Habla del precio del dinero. Si la inflación continúa siendo demasiado persistente, la Fed tendrá menos espacio para reducir las tasas. Y si las tasas permanecen elevadas durante más tiempo, financiar proyectos gigantescos de infraestructura se vuelve más costoso.
Ahora conectemos las piezas. Nvidia necesita que sus clientes sigan invirtiendo. Las empresas de IA necesitan construir centros de datos. Los centros de datos requieren enormes cantidades de capital. Y ese capital tiene un precio. Por eso, detrás del reporte de Nvidia existe una segunda historia que casi nunca aparece en el titular. La revolución de la inteligencia artificial también es una apuesta sobre las condiciones financieras. Y hoy Wall Street está esperando ambas respuestas prácticamente al mismo tiempo. Pero mientras Estados Unidos intenta descubrir cuánto cuesta financiar el crecimiento, otra parte del mundo está intentando descubrir cuánto cuesta comerciar. Canadá, cuando el comercio empieza a fragmentarse. Canadá anunció represalias contra Estados Unidos después del arancel estadounidense de 50%. Las nuevas medidas abarcan más de 700 productos, con un valor aproximado de $20.000 millones, y entrarán en vigor el 8 de septiembre. Acero, aluminio, lácteos, productos del mar, electrodomésticos, madera, papel, prendas de vestir. No se trata simplemente de una disputa política. Es una prueba sobre cómo funciona una de las relaciones comerciales más importantes de Norteamérica cuando las reglas empiezan a cambiar. Y aquí aparece una contradicción. Durante décadas, empresas estadounidenses, mexicanas y canadienses construyeron cadenas de producción pensando precisamente en lo contrario. Que las fronteras comerciales fueran cada vez menos importantes. Ahora las empresas tienen que contemplar el escenario opuesto. Más aranceles, más costos, más incertidumbre, más necesidad de producir cerca del consumidor. Y potencialmente, más inversión para rediseñar cadenas de suministro. Es decir, exactamente cuando la economía necesita capital para financiar la siguiente ola tecnológica. El comercio mundial empieza a exigir capital adicional simplemente para adaptarse a nuevas reglas. Y eso nos lleva a otra pieza de la historia. Porque el comercio puede encarecerse. El dinero puede permanecer caro. Pero existe otro factor capaz de alterar toda la ecuación en cuestión de horas. La energía, el estrecho que puede cambiar el precio de todo. Irán y Omán avanzan hacia un acuerdo para establecer una ruta marítima conjunta que permita garantizar el tránsito seguro por el estrecho de Hormuz. También se contempla una misión para retirar minas de los corredores de navegación y continuar negociaciones para establecer un corredor permanente. ¿Por qué debería importarle esto a un inversionista que está mirando Nvidia? Porque los mercados financieros no funcionan en compartimentos. Una tensión geopolítica puede convertirse en un problema energético. Un problema energético puede convertirse en inflación. La inflación puede cambiar las decisiones de la Fed. Y las decisiones de la Fed pueden cambiar el costo del capital. De pronto, una ruta marítima en Medio Oriente termina conectándose con el precio de una acción tecnológica en Estados Unidos. Y por eso el avance entre Irán y Omán es una noticia positiva. No porque resuelva todas las tensiones de la región, sino porque cualquier reducción del riesgo alrededor de una ruta estratégica disminuye una de las amenazas que más preocupan a los mercados. Un nuevo shock de costos. Pero todavía falta una pieza. Porque mientras el mundo intenta construir nuevas tecnologías, financiar infraestructura y proteger sus cadenas de suministro, algunas economías están intentando convertirse precisamente en el lugar donde ese capital termine. Y México aparece en esa historia. México, la prueba de si el capital todavía tiene dónde ir. El Banco de México confirmó que la inversión extranjera directa se moderó durante el segundo trimestre. Los flujos netos fueron de $10.465 millones, una caída anual de 24.8%. A primera vista, parece una mala noticia. Pero hay un detalle importante. La comparación ocurre contra un segundo trimestre de 2025 excepcionalmente elevado. Y, acumulada durante el primer semestre, la IED ronda los $34.967 millones. Es decir, la historia no es simplemente que México está perdiendo inversión. La historia es más interesante. México continúa siendo un destino relevante para el capital extranjero incluso cuando el entorno global se vuelve más difícil. Especialmente para inversión proveniente de Estados Unidos y vinculada con manufactura. Y aquí aparece nuevamente el hilo conductor. Cuando el comercio mundial se fragmenta, las empresas necesitan nuevas ubicaciones. Cuando las cadenas de suministro se reorganizan, necesitan infraestructura. Cuando el capital busca oportunidades, necesita mercados capaces de absorberlo. Pero México tampoco está aislado de la incertidumbre comercial. Honda ya advirtió que podría reconsiderar una nueva planta de ensamblaje en Norteamérica si el TMS no se prorroga. La empresa podría tomar una decisión en 1 o 2 años y contempla operaciones hacia 2030. Es una señal poderosa.
Porque una planta que todavía ni siquiera existe ya está siendo condicionada por una decisión comercial futura. Eso demuestra hasta qué punto la incertidumbre puede afectar la inversión mucho antes de que se materialice. Y Nissan acaba de completar la fusión de su brazo financiero en México, mientras Gentera colocó 4,000 millones de pesos en bonos sociales con vencimientos de hasta 7 años. Es decir, el capital sigue moviéndose, pero ahora se mueve con mayor atención al riesgo. Y quizás esa sea la verdadera historia de este miércoles. La gran pregunta, volvamos al principio. Nvidia necesita que la inversión en IA continúe. Anthropic necesita convencer al mercado de que existe una oportunidad suficientemente grande para justificar inversiones gigantescas. La Fed necesita determinar si la inflación permite relajar las condiciones financieras. Canadá y Estados Unidos están poniendo a prueba el costo de mantener cadenas comerciales integradas. Irán y Omán intentan reducir el riesgo en una ruta energética crítica. Y México intenta demostrar que todavía puede atraer capital en un mundo donde las empresas están reconsiderando dónde producen y cuánto están dispuestas a invertir. Parecen historias diferentes, pero en realidad están hablando de lo mismo. Capital, de cuánto existe, de cuánto cuesta, de dónde puede invertirse, y, sobre todo, de qué tan confiable parece el mundo cuando una empresa decide comprometer miles de millones de dólares durante los próximos 10 o 20 años. Por eso, el verdadero resultado que Wall Street espera hoy de Nvidia no es solamente un número. Y el verdadero dato que espera de la inflación tampoco es solamente un porcentaje. El mercado está intentando responder una pregunta mucho más profunda. ¿Seguimos entrando en una nueva era de crecimiento extraordinario, o estamos entrando en una etapa donde financiar ese crecimiento será cada vez más difícil? Si Nvidia confirma que la demanda de IA continúa acelerándose, podría demostrar que todavía existe una enorme capacidad para absorber capital. Si el PCE sorprende al alza, podría recordar que ese capital tiene un costo. Si Canadá y Estados Unidos siguen escalando su disputa, podría demostrar que producir será más caro. Si la situación alrededor de Hormuz se estabiliza, podría quitar presión a una de las fuentes potenciales de inflación. Y si México continúa atrayendo inversión pese a este entorno, podría convertirse en uno de los beneficiarios de una economía mundial que está rediseñando sus cadenas de suministro. Por eso, hoy no estamos viendo noticias aisladas. Estamos viendo una batalla por algo mucho más importante. ¿Quién tendrá acceso al capital? ¿Cuánto tendrá que pagar por él? ¿Y qué economías y empresas serán capaces de convertirlo en crecimiento real? Y esa batalla apenas comienza. Si este análisis te ayudó a entender cómo la inteligencia artificial, las tasas de interés, la geopolítica y el comercio están conectados, suscríbete a The Morning Finance. Aquí no solamente seguimos las noticias, conectamos las piezas para entender qué pueden significar para tu dinero. Y si quieres que mañana volvamos a analizar el mercado con esta misma perspectiva, activa las notificaciones. ¿Qué crees que tendrá mayor impacto en los mercados durante los próximos meses? ¿El crecimiento de la inteligencia artificial, las decisiones de la Fed o la nueva guerra comercial? Te leo en los comentarios. Disclaimer: este contenido tiene fines exclusivamente informativos y educativos. No constituye asesoría financiera, recomendación de compra o venta de valores ni una invitación a realizar operaciones de inversión. Los mercados financieros implican riesgos y cualquier decisión debe tomarse considerando tu situación personal y, cuando corresponda, con asesoría profesional.